Bienvenidos a este análisis. Hoy vamos a adentrarnos en un viaje histórico absolutamente fascinante y, sobre todo, muy objetivo. Vamos a ver cómo un movimiento anarquista agrario y muy singular logrado adaptarse, evolucionar y sobrevivir a tres regímenes drásticamente diferentes a lo largo de un solo siglo en Bulgaria. Es una de esas historias de resistencia que a menudo pasa desapercibida, ¿verdad? Pero que nos ofrece unas lecciones brutales sobre cómo se estructuran y resisten las organizaciones sociales. Para no perdernos en estos 70 años de densa historia de Europa del Este, vamos a seguir una ruta muy clara. Empezaremos con los orígenes bajo el Imperio Otomano. Luego veremos el surgimiento de la FACB, pasaremos a la realidad del sindicalismo agrario, la resistencia contra el fascismo y, por último, la represión bajo el régimen bolchevique. Y aquí está la gran pregunta que va a guiar todo nuestro recorrido. ¿Cómo narices logra un movimiento agrario y localizado resistir a un imperio gigantesco, a una dictadura fascista y a un Estado estalinista en menos de 100 años? Esta cuestión es clave porque nos demuestra la increíble capacidad de adaptación que tenían estas redes frente a todo tipo de opresión estatal. Empecemos por el principio, la fase 1, los orígenes bajo el Imperio Otomano. Si nos situamos a finales del siglo XIX, los Balcanes estaban bajo pleno control turco. Y aquí vemos una evolución súper clara. Empezamos en 1876 con los primeros despuntes teóricos, luego la cosa se va organizando con estudiantes búlgaros formando el Grupo de Ginebra en 1898 y culmina en algo mucho más serio, la famosa insurrección armada en la montaña de Stranja en 1903. Y claro, no podemos hablar de esta época sin mencionar a figuras como Hristo Botev. Botev no solo era el poeta nacional, sino un revolucionario profundamente inspirado por las ideas de Mikhail Bakunin. Lo que hizo, y esto es fundamental, fue fusionar esa necesidad de liberación nacional contra los otomanos con una marcada lucha social antiautoritaria. Básicamente, plantó la semilla del pensamiento libertario en las luchas locales. Pero el verdadero punto de inflexión llega en 1903. Ojo a este dato, apenas 2.000 combatientes que estaban súper mal armados lograron derrotar a una guarnición turca de 10.000 hombres bien equipados. Es una locura. Y esta victoria militar les permitió establecer la comuna de Stranja. Fue una zona liberada temporalmente donde por primera vez pudieron poner en práctica de forma real todas estas ideas libertarias. Pasamos a la segunda fase, el surgimiento de la FACB. Tras la caída del Imperio Otomano y la Primera Guerra Mundial, el movimiento necesitaba reorganizarse en serio para poder influir en la vida pública búlgara. Y así, en 1919, nace la Federación de Anarquistas Comunistas de Bulgaria, o FACB. Su secreto, una estructura brillantemente dividida en 4 pilares: grupos sindicalistas para organizar el trabajo, grupos de estudio para la formación teórica, grupos de combate para la defensa armada clandestina y un fortísimo enfoque en los jóvenes y estudiantes. Esta penetración masiva a tantos niveles fue la verdadera clave de su enorme resiliencia. ¿Pero qué unía a todos estos estudiantes, maestros y obreros? Pues un objetivo muy claro, la autogestión. Para entender esta lucha libertaria tenemos que tener súper claro este concepto. Hablamos de un sistema donde los propios trabajadores y las comunidades gestionan directamente su lugar de trabajo y su día a día, sin jefes corporativos y sin intervención del Estado, ellos mismos al mando. Y así llegamos a la tercera fase, el sindicalismo y la realidad agraria. Ya en la década de los 30, el movimiento nos demuestra que no tiene nada de estático. Se adaptó perfectamente a lo que había en Europa del Este. Fijaos en esto. Mientras los teóricos clásicos occidentales como Bakunin o Kropotkin pensaban siempre en un gran proletariado industrial y urbano, la realidad búlgara era totalmente distinta. Apenas tenían gran industria. Así que, ¿qué hicieron? Pues adaptarse y construir un anarcosindicalismo de base agraria, impulsado sobre todo por campesinos y cultivadores de tabaco. El mejor ejemplo de esto es la Confederación Blasovden-Nikolov, liderada por Manol Basev-Nikolov. Tuvieron una idea brillante, tomaron antiguas tradiciones paganas de ayuda mutua rural, las típicas festividades locales, y las fusionaron con la teoría radical moderna. Fue un movimiento maestro. Al respetar tanto la cultura rural, lograron sindicalizar a los trabajadores rapidísimo, alcanzando más de 130 secciones para el año 1931. Entramos en la cuarta fase, la resistencia contra el fascismo. Aquí la cosa se pone muy dura. Durante el periodo de entreguerras se enfrentaron a una represión brutal por parte del Estado. Tras el golpe militar de derechas en 1923, el movimiento tuvo que pasar a la clandestinidad absoluta, operando mediante guerrillas de carácter libertario. Luego vinieron las ejecuciones masivas de 1925 y con el golpe autoritario corporativista de Cebenu en 1934, a la FAB no le quedó otra que mantener todas sus redes en el más estricto y absoluto secreto.
El historiador Jack Grancharov resume esta época a la perfección. Nos cuenta cómo estos militantes búlgaros, como el famoso Georgi Seitanov, se vieron atrapados, literalmente, entre el martillo y el yunque. Combatieron al fascismo sin tregua y asumieron un costo definitivo por su inquebrantable resistencia política. Y para que nos hagamos una idea de la escala real de esta violencia, los registros históricos calculan que entre 1923 y 1931 las fuerzas gubernamentales y de extrema derecha asesinaron a entre 30.000 y 35.000 personas, trabajadores, campesinos, militantes. Es una cifra verdaderamente escalofriante. Llegamos a la quinta y última fase: la represión bajo el régimen bolchevique. Al terminar la Segunda Guerra Mundial, el mapa político cambia por completo. Con la entrada del Ejército Rojo en el 44 y el Frente de la Patria tomando el poder, los anarcosindicalistas intentaron volver a la luz y reconstruirse. Pero claro, la ilusión duró poco. En el 45 las milicias irrumpieron en su congreso en Keneyevo y arrestaron a 90 delegados. Esto fue solo el principio. En 1948 hubo una represión masiva a nivel nacional que mandó a cientos de estos militantes directos a campos de concentración. Toda esta tragedia se entiende mucho mejor, a nivel humano, si miramos la vida de activistas como Hristo Kolev. Kolev y otros veteranos que se habían jugado la vida luchando contra el fascismo durante décadas acabaron completamente aislados y sometidos a brutales trabajos forzados en campos como Kukuchian o Belene. Es un reflejo durísimo del inmenso costo personal que sufrieron bajo este nuevo y estricto control estatal. Y si nos fijamos de manera neutral en los datos demográficos de los arrestos de ese 1948, vemos la verdadera naturaleza de esta red. No era solo un fenómeno urbano o académico, para nada. Había estudiantes, sí, pero también muchísimos obreros técnicos, maestros y trabajadores agrícolas. Era una estructura que estaba profundamente enraizada en absolutamente todas las franjas de la sociedad. Sintetizando este colapso final de la organización bajo el modelo soviético, Grancharov señala una ironía histórica bastante amarga. La misma estructura autoritaria que enterró la tradición libertaria en Bulgaria fue la misma que, de paso, aplastó cualquier esperanza de una auténtica autogestión y emancipación obrera. Así que, para terminar, nos queda esta gran pregunta. Si una red organizativa local es capaz de sobrevivir a un imperio y a una dictadura fascista, ¿qué nos dice su eventual destrucción a manos de un Estado totalitario sobre los verdaderos límites de la resistencia descentralizada? Es sin duda un análisis histórico que nos invita a seguir reflexionando profundamente sobre las dinámicas del poder y la organización social.